22:10. El día en que dejé de luchar. Y Dios comenzó a actuar. Proverbios 16:3. Billy Graham. Déjame contarte algo que nunca pensé que compartiría públicamente. Hay momentos en la vida donde Dios nos lleva a un lugar tan desesperado, tan vacío, tan completamente agotado, que ya no nos quedan fuerzas ni para levantar nuestras manos en oración. Y créeme cuando te digo esto. Ese lugar no es tu final, es tu comienzo. Pero permíteme retroceder un poco. Durante la mayor parte de mi vida, fui lo que llamarías un guerrero de oración. Era ese hombre que llegaba primero a la iglesia y salía último. El que organizaba las vigilias. El que ayunaba regularmente. El que tenía su lista de peticiones y oraba por cada una de ellas con fervor inquebrantable. Yo creía, con todo mi corazón, que la fe se trataba de luchar. Luchar contra las circunstancias. Luchar contra el enemigo. Luchar por tus bendiciones. Luchar. 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 Y si no veías resultados, simplemente significaba que no estabas luchando lo suficiente. ¿Te suena familiar? Mira. No estoy diciendo que eso esté completamente equivocado. La palabra nos habla de pelear la buena batalla de la fe. Pero hay algo que tardé 4 décadas en comprender. Hay una diferencia abismal entre pelear la batalla de Dios y pelear contra los planes de Dios. Y yo estaba peleando contra Él sin siquiera saberlo. Déjame pintarte el cuadro. Hace 3 años, mi vida estaba colapsando en cámara lenta. Mi negocio, que había construido con 15 años de trabajo duro, estaba al borde de la quiebra. Las deudas se acumulaban como una montaña que crecía cada día. Mi matrimonio estaba colgando de un hilo tan delgado que cualquier palabra equivocada podría cortarlo. Y mis hijos me miraban con esa mezcla de confusión y desilusión que ningún padre quiere ver en los ojos de sus hijos. Pero yo seguía peleando. Cada mañana me levantaba a las 4 a.m. para orar. Ayunaba 3 días a la semana. Declaraba versículos sobre mi situación. Reprendía al enemigo. Hacía todo lo que me habían enseñado que un hombre de fe debía hacer. ¿Y saben qué? Nada cambiaba. De hecho, las cosas empeoraban. Cada puerta que tocaba se cerraba con un portazo. Cada oportunidad se desvanecía como humo entre mis dedos. Era como si el universo entero conspirara contra mí, y en mi mente, esto no tenía sentido. Dios, le decía, estoy haciendo todo bien, estoy orando, estoy ayunando, estoy diezmando incluso cuando no tengo para comer. ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no actúas? Recuerdo perfectamente esa noche. Era un martes, cerca de las 11 de la noche. Acababa de recibir otra carta de aviso del banco. Mi esposa había llorado toda la tarde. Mis hijos se habían ido a dormir sin cenar. Otra vez. Me arrodillé en mi habitación, abrí mi Biblia, y antes de que pudiera leer una sola palabra, algo dentro de mí se rompió. No fue dramático. No hubo gritos ni llantos desesperados. Fue más bien como si un cable se desconectara. Como si después de años de estar en tensión constante, algo simplemente cedió. Y en ese momento de completo agotamiento, con una voz apenas audible, dije algo que cambiaría el curso de toda mi vida. Señor, ya no puedo más. Lo suelto. Todo. Es tuyo. Haz lo que quieras. Ahora déjame aclarar algo importante aquí, porque sé que algunos están pensando, ¿eso no es rendirse? ¿No es simplemente darse por vencido? Y mi respuesta es, sí, exactamente. Pero aquí está el misterio glorioso que nadie nos enseña. Hay una diferencia monumental entre rendirse en la batalla y rendirse a Dios. Uno es derrota, el otro es victoria. Uno es cobardía, el otro es el acto de fe más valiente que jamás harás. Mira, toda mi vida había confundido la fe con el esfuerzo. Pensaba que mientras más yo hiciera, más Dios me bendeciría. Como si Dios estuviera sentado en el cielo esperando a que yo finalmente trabajara lo suficientemente duro para merecer su intervención. Pero esa noche, en ese cuarto oscuro, con mi mundo desmoronándose a mi alrededor, descubrí Proverbios 16:3. Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Y por primera vez en mi vida, realmente entendí lo que significaba.
No dice lucha por tus obras. No dice planea perfectamente tus obras. No dice esfuérzate hasta el agotamiento en tus obras. Dice encomienda, suelta, entrega, pon en sus manos, confía. Porque aquí está la verdad que la religión a menudo esconde detrás de 1000 reglas y protocolos. Dios no necesita tu fuerza, necesita tu rendición. Él no está esperando que seas lo suficientemente fuerte. Está esperando que seas lo suficientemente sabio para admitir que nunca lo serás. Esa noche, algo cambió. No en mis circunstancias, todavía. Esas seguían siendo un desastre. Pero algo cambió en mí. Por primera vez en años, dormí en paz. No porque las cosas estuvieran bien, sino porque finalmente había soltado la ilusión de control. Y lo que sucedió en las siguientes 72 horas. Bueno, eso es algo que ni en mis mejores sueños hubiera imaginado. Pero antes de contarte esa parte de la historia, necesito que entiendas algo crucial. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Tal vez estás en esa misma habitación oscura donde yo estuve. Tal vez has peleado tanto que ya no te quedan fuerzas. Tal vez has hecho todo correctamente, según los estándares religiosos, pero los cielos parecen de bronce. Quiero que sepas algo. No estás siendo castigado. Estás siendo preparado. Porque Dios está a punto de enseñarte el principio más contraintuitivo, más revolucionario, más liberador de todo el reino. Cuando tú dejas de actuar, Dios comienza a moverse. Entonces, déjame contarte exactamente qué pasó después de esa noche. Como te dije, me levanté al día siguiente sin ninguna expectativa. No hubo una voz audible del cielo. No tuve un sueño profético. Simplemente me desperté con una paz extraña que no podía explicar, considerando que mi situación seguía siendo la misma catástrofe financiera de siempre. Pero había algo diferente. Ya no sentía ese peso aplastante en el pecho. Esa ansiedad constante que me había acompañado durante meses simplemente no estaba. Fui a la cocina, preparé café, y por primera vez en mucho tiempo, no abrí mi día con una lista de batallas que pelear. Simplemente le dije a Dios, hoy es tu día, yo ya no estoy a cargo. Suena simple, ¿verdad? Pero para alguien como yo, que había pasado toda su vida tratando de controlar cada variable, cada resultado, cada posibilidad, era revolucionario. Pasaron las primeras 24 horas. Nada cambió externamente. Las deudas seguían ahí. Los acreedores seguían llamando. El banco seguía enviando notificaciones. Pero yo estaba diferente. Normalmente, cada llamada telefónica me disparaba el pánico. Cada carta me quitaba el sueño. Pero ahora había entregado el control. Ya no era mi problema resolver. Era el problema de Dios. Y sinceramente, Él es mucho mejor en resolución de problemas que yo. En la hora 48, algo peculiar comenzó a suceder. Un antiguo cliente al que no había visto en 3 años me llamó de la nada. Dijo que había estado pensando en mí y quería saber si estaría interesado en un proyecto. No era algo grande, pero era algo. Y vino sin que yo moviera un solo dedo. Ese mismo día, mi esposa recibió una llamada de su hermana ofreciendo ayudarnos con los gastos de los niños por unos meses. Nunca le habíamos contado sobre nuestra situación. Ella simplemente sintió que debía hacerlo. Coincidencias, dirían algunos, pero yo estaba empezando a ver un patrón. Porque en la hora 72, ahí fue donde todo explotó. Recibí una llamada de un inversionista que había rechazado mi propuesta de negocio 6 meses antes. Dijo que algo le había hecho reconsiderar, que había revisado mi proyecto nuevamente y quería no solo invertir, sino invertir el doble de lo que yo había pedido originalmente. Espera, hay más. Ese mismo día, por la tarde, llegó un cheque por correo. Un reembolso de impuestos que yo no sabía que existía. No era una fortuna, pero era exactamente la cantidad que debía al banco para evitar el embargo. Y esa noche, sentado en mi sala con mi esposa, los dos lloramos. Pero no de tristeza. De absoluto asombro ante un Dios que claramente había estado trabajando todo este tiempo mientras yo me agotaba, tratando de hacerlo por mi cuenta. Ahora sé lo que algunos están pensando. Eso es solo suerte.
Timing. Casualidad. Y tendrías razón de ser escéptico si eso fuera todo. Pero lo que sucedió en los siguientes 6 meses no puede ser explicado por coincidencia. Mi negocio no solo se recuperó. Creció 300%. Puertas que habían estado cerradas durante años se abrieron de par en par. Conexiones que había intentado hacer durante décadas simplemente aparecieron. Oportunidades que nunca había buscado llegaron buscándome a mí. Pero aquí está la parte más loca de todo esto. Yo estaba trabajando menos que nunca. No estaba haciendo networking frenético. No estaba enviando cientos de propuestas. No estaba en modo de pánico constante tratando de forzar que las cosas sucedieran. Estaba descansando en la promesa de Proverbios 16:3. Había encomendado mis obras al Señor, y Él estaba afirmando mis pensamientos, mis planes, mis pasos. ¿Y sabes qué más cambió? Mi matrimonio. Mi esposa me dijo algo unas semanas después, que nunca olvidaré. Me dijo: no sé qué pasó contigo esa noche, pero recuperé a mi esposo. El hombre con el que me casé finalmente regresó. Porque cuando dejas de pelear batallas que nunca fueron tuyas para empezar, cuando dejas de cargar pesos que Dios nunca te pidió que cargaras, cuando finalmente sueltas el control y confías, te conviertes en una persona diferente, más paciente, más presente, más lleno de gozo. Porque ya no estás viviendo bajo la tiranía del esfuerzo propio, estás viviendo en el descanso de la gracia divina. Mis hijos notaron la diferencia también. Mi hijo mayor, que tenía 14 en ese entonces, me dijo: papá, ya no pareces tan cansado todo el tiempo. Y tenía razón, porque por primera vez en mi vida adulta, no estaba exhausto. No estaba quemado. No estaba operando en vacío espiritual, emocional y físico. Estaba descansando mientras Dios trabajaba. Y eso me lleva al punto central de todo esto, la razón por la que estoy compartiendo esta historia contigo hoy. Vivimos en una cultura cristiana que glorifica el esfuerzo. Nos dicen que la fe sin obras es muerta, y eso es verdad. Pero de alguna manera torcimos esa verdad, y creamos esta teología del agotamiento donde pensamos que mientras más nos matemos trabajando para Dios, más nos bendecirá. Y eso es una mentira directa del infierno. Dios no está impresionado con tu agotamiento. No está esperando que te quemes completamente antes de intervenir. No está midiendo tu valor basándose en cuánto puedes sufrir en su nombre. Lo que Él quiere es algo mucho más simple y mucho más difícil: tu confianza. Él quiere que confíes en que Él es quien dice ser, que puede hacer lo que dice que puede hacer, que sus planes son mejores que los tuyos, que su timing es perfecto incluso cuando a ti te parece terriblemente tarde. Mira, yo pasé 40 años orando por cosas que Dios quería darme, pero mis manos estaban tan ocupadas tratando de fabricar mis propias soluciones que no había espacio para recibir lo que Él quería entregarme. Tuve que abrir mis manos, soltar, rendirme. Y cuando finalmente lo hice, descubrí que Dios no estaba esperando mi permiso para actuar. Estaba esperando mi rendición para poder hacerlo sin mi interferencia. Porque aquí está la verdad que va a sacudir todo lo que crees sobre cómo funciona Dios. Tus esfuerzos frenéticos no aceleran los planes de Dios, los retrasan. Tu necesidad de control no ayuda a Dios, lo estorba. Tu insistencia en entender cada paso antes de darlo no demuestra fe, demuestra falta de ella. Y el día que finalmente sueltas todo eso, el día que finalmente dices: ya no más, Dios, esto es tuyo, ese es el día que Dios ha estado esperando desde el principio. Ahora bien, necesito hacer una pausa aquí y aclarar algo absolutamente crítico, porque sé que algunos de ustedes están malinterpretando lo que estoy diciendo. Cuando hablo de rendición, no estoy hablando de pasividad. No estoy diciendo que te sientes en tu sofá, no hagas nada, y esperes que Dios te tire bendiciones del cielo mientras comes papas fritas. Eso no es fe. Eso es pereza espiritual. La rendición de la que hablo es activa, no pasiva. Es intencional, no accidental. Es un acto de valentía tremenda, no de cobardía. Déjame explicarte la diferencia. Antes, cuando yo estaba en modo de lucha constante, mi día se veía así. Me levantaba en pánico,
Revisaba mis problemas. Hacía una lista de 47 cosas que necesitaba hacer para arreglar mi vida. Y luego, pasaba las siguientes 18 horas corriendo como un loco tratando de hacerlas todas, terminando el día exhausto, frustrado, y usualmente sin haber logrado nada significativo. Después de mi rendición, mi día se veía así. Me levantaba en paz, pasaba tiempo en la presencia de Dios sin agenda, le preguntaba, ¿qué quieres que haga hoy? Y luego simplemente obedecía las 2 o 3 cosas que Él ponía en mi corazón, y esas 2 o 3 cosas producían más fruto que las 47 cosas frenéticas de antes. ¿Ves la diferencia? Uno es esfuerzo humano disfrazado de espiritualidad. El otro es obediencia guiada por revelación divina. Uno te agota. El otro te energiza. Uno produce resultados temporales que se desmoronan. El otro produce transformación permanente que perdura. Y aquí está el secreto que nadie te dice sobre la rendición verdadera. Cuando realmente entregas todo a Dios, Él no te quita la responsabilidad, te quita la ansiedad que viene con la responsabilidad. Todavía tienes que trabajar. Pero ahora trabajas desde el descanso, no para el descanso. Todavía tienes que tomar decisiones, pero ahora las tomas con sabiduría divina, no con pánico humano. Todavía tienes que dar pasos, pero ahora caminas en dirección divina, no corres en círculos de confusión. Mira, después de mi experiencia de rendición, hubo un versículo que cobró vida de una manera completamente nueva para mí. Está en Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Durante años leí ese versículo y pensé que lo entendía. Pero no lo entendía. Porque seguía operando con ejército y fuerza. Seguía dependiendo de mi inteligencia, mis conexiones, mis estrategias, mi esfuerzo. Y Dios estaba ahí esperando que finalmente dijera, ¿sabes qué? Mi ejército no es suficiente. Mi fuerza se acabó. Todo lo que tengo es tu espíritu. Y si tu espíritu no se mueve, entonces no me muevo. Esa es la rendición real. No es renunciar a tus sueños, es renunciar a tu método de alcanzarlos. No es abandonar tus metas, es abandonar tu cronograma. No es soltar tu destino. Es soltar tu derecho a controlar cómo llegas allí. Y cuando haces eso, cuando realmente haces eso, algo sobrenatural sucede. De repente empiezas a ver puertas que antes eran invisibles. De repente encuentras favor donde antes había rechazo. De repente las cosas que tomaban años suceden en semanas. ¿Por qué? Porque finalmente saliste del camino de Dios. Mira, aquí está la imagen que me ayudó a entender esto. Imagina que Dios está tratando de mover un piano gigante hacia tu vida. Es una bendición masiva, algo increíble que Él quiere darte. Pero tú estás parado exactamente donde ese piano necesita ir, empujando con todas tus fuerzas en la dirección opuesta, gritando, Dios, ayúdame a mover este piano. Y Dios está ahí diciendo, hijo, si tan solo te movieras y me dejaras trabajar, esto estaría hecho en 5 minutos. Eso era yo, bloqueando las bendiciones que estaba rogando recibir. Después de esa noche de rendición total, empecé a notar patrones en la escritura que nunca había visto antes. Moisés estaba cuidando ovejas en el desierto, totalmente rendido a su nueva vida de pastor, cuando Dios lo llamó a liberar a Israel. No estaba buscando una misión. La misión lo buscó a él. David estaba cuidando ovejas en el campo cuando Samuel vino a ungirlo rey. No estaba politiqueando por la posición. Estaba siendo fiel en lo oculto. José estaba en prisión, totalmente a merced de circunstancias fuera de su control, cuando Dios lo elevó a segundo al mando de Egipto en un solo día. María estaba viviendo su vida ordinaria en Nazaret, cuando un ángel apareció con el anuncio más extraordinario de la historia humana. ¿Ves el patrón? Las mayores intervenciones de Dios no vinieron cuando la gente estaba luchando frenéticamente. Vinieron cuando la gente había soltado el control y estaba simplemente siendo fiel donde Dios los había puesto. Y esto cambió completamente mi teología. Me di cuenta de que había pasado décadas pensando que mi trabajo era convencer a Dios de que actuara. Que si oraba lo suficiente, ayunaba lo suficiente, confesaba lo suficiente, entonces Dios finalmente se movería.
Pero Dios no necesita ser convencido de bendecirte. Necesita tener acceso sin obstáculos a tu vida. Él no está esperando que le ruegues lo suficiente. Está esperando que confíes lo suficiente. No está midiendo la intensidad de tu desesperación, está midiendo la profundidad de tu rendición. Y el día que yo finalmente entendí eso, el día que dejé de tratar de impresionar a Dios con mi esfuerzo, y simplemente me rendí a su plan, fue el día que todo cambió. Porque Dios no necesita tu ayuda. Necesita tu cooperación. No necesita tu fuerza. Necesita tu obediencia. No necesita tu plan. Necesita tu sí. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo esto se manifestó en mi vida. Unos meses después de mi experiencia de rendición, surgió una oportunidad de negocio. Era buena. Realmente buena. Todos los indicadores externos decían, di que sí. El viejo yo hubiera saltado inmediatamente. Hubiera racionalizado que era una respuesta a la oración. Hubiera procedido sin consultar realmente con Dios más allá de una oración rápida de, por favor bendice esto. Pero el nuevo yo, el yo rendido, hice algo diferente. Le dije a Dios, no voy a moverme hasta que tú me digas que me mueva. No me importa qué tan buena se vea esta oportunidad. Si no es tu tiempo, no es mi tiempo. Y esperé. Fue incómodo. La ventana de oportunidad se estaba cerrando. La gente pensaba que estaba loco por no saltar sobre esto, pero algo en mi espíritu no tenía paz. Y después de una semana de buscar a Dios, finalmente tuve claridad. Esta no era mi puerta. Era una distracción muy bien disfrazada. Dije que no. 3 semanas después, una oportunidad 10 veces mejor apareció, y esta vez, tenía paz completa. Esta era mi puerta. Si hubiera tomado la primera oportunidad, hubiera estado tan comprometido que no habría estado disponible cuando la verdadera oportunidad llegó. Ese es el poder de la rendición guiada por el Espíritu. No es pasividad ciega. Es obediencia activa y discernimiento agudo. Entonces ahora quiero darte algo práctico. Porque puedo imaginar que algunos de ustedes están ahí pensando, ok, esto suena hermoso, pero ¿cómo se ve esto en mi vida real? ¿Cómo paso de donde estoy ahora a ese lugar de rendición verdadera? Y esa es una pregunta justa. Porque la rendición no es un evento de una sola vez. Es un estilo de vida. Es una decisión que tomas cada mañana cuando abres los ojos. Déjame compartir contigo los principios que aprendí en este viaje. Estos no son teóricos. Son las verdades que tuve que vivir para experimentar la transformación que estoy describiendo. Principio número 1. La rendición comienza cuando termina tu capacidad. Tienes que llegar al final de ti mismo. No puedes rendirte verdaderamente mientras todavía crees que tienes la situación bajo control. La rendición real solo sucede cuando admites que nunca tuviste el control para empezar. Yo intenté rendirme 1000 veces antes de esa noche, pero siempre era una rendición parcial. Ok, Dios, lo suelto, pero si no haces algo pronto, tengo un plan B. Esa no es rendición. Esa es negociación. La rendición verdadera dice, no tengo plan B, no tengo soluciones de respaldo, no tengo red de seguridad. Tú eres mi única opción, Dios. Si tú no te mueves, no hay movimiento. Aterrador, ¿verdad? Absolutamente. Por eso tan pocos lo hacen. Principio número 2. La rendición no es el final del trabajo, es el comienzo del trabajo correcto. Como mencioné antes, rendición no es pasividad. Después de rendirme, no dejé de trabajar. De hecho, en muchos sentidos trabajé más duro que antes, pero la diferencia era esta. Antes trabajaba en todo tratando de forzar resultados. Después trabajaba solo en lo que Dios me indicaba y confiaba en Él para los resultados. Antes mi lista de tareas tenía 50 cosas. Después tenía 3. Pero esas 3 cosas producían más fruto que las 50 porque tenían el respaldo del cielo. Principio número 3. La rendición requiere muerte diaria. Esta fue probablemente la lección más difícil, porque el control es como una adicción. Puedes soltarlo hoy y agarrarlo de nuevo mañana sin darte cuenta. Yo tenía que despertarme cada mañana y volver a elegir la rendición. Tenía que morir a mis planes, mis tiempos, mis métodos. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15:31.
Cada día muero. No era una exageración poética, era una realidad espiritual. Cada día tienes que crucificar tu carne que quiere retomar el control. Cada día tienes que elegir confianza sobre ansiedad. Cada día tienes que volver a poner todo en el altar. Principio número 4. La rendición se prueba en la espera. Aquí es donde la mayoría de la gente falla, porque rendición sin paciencia no es rendición completa. Puedes soltar algo en las manos de Dios, pero si empiezas a entrar en pánico cuando Él no actúa en tu cronograma, entonces no lo soltaste realmente. Solo lo prestaste temporalmente. Yo tuve que aprender a estar cómodo en la sala de espera de Dios. Tuve que confiar que su tiempo no es mi tiempo, y que su tiempo es siempre perfecto incluso cuando a mí me parece tardío. Había días donde la tentación de retomar el control era abrumadora, donde cada fibra de mi ser gritaba, haz algo, lo que sea, no puedes simplemente quedarte ahí. Pero tuve que recordarme a mí mismo. Estar quieto no es no hacer nada. A veces estar quieto es el acto de fe más poderoso que puedes hacer. El Salmo 46:10 dice, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. No dice, corran frenéticamente, y tal vez me encuentren. Dice, estén quietos, porque en la quietud es donde aprendes su voz. En la espera es donde se forma el carácter. En el retraso aparente es donde Dios está preparando algo que tu impaciencia destruiría. Principio número 5. La rendición produce paz que desafía las circunstancias. Esta fue quizás la señal más clara de que mi rendición era genuina. Comencé a experimentar paz en medio de situaciones que antes me habrían destrozado. No era una paz que vino porque los problemas desaparecieron. Era una paz que existía a pesar de los problemas. Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Durante años no entendí ese versículo. ¿Cómo puede haber paz que no tiene sentido? Ahora lo sé. Es la paz que tienes cuando tu cuenta bancaria está en ceros, pero tú estás durmiendo como un bebé. Es la paz que tienes cuando el diagnóstico médico es malo, pero tu corazón está tranquilo. Es la paz que tienes cuando el futuro es completamente incierto, pero tú estás completamente seguro. Esa paz no viene de tus circunstancias. Viene de saber quién tiene tus circunstancias. Principio número 6. La rendición te hace disponible para lo imposible. Aquí está algo que descubrí. Mientras estás ocupado tratando de hacer que lo posible suceda, te pierdes lo imposible que Dios quiere hacer. Mis planes siempre fueron limitados por mi capacidad, mis recursos, mis conexiones. Eran planes realistas, basados en lo que yo podía lograr. Pero los planes de Dios no están limitados por mi realidad. Él opera en el reino de lo imposible. Y cuando me rendí, cuando dejé de forzar mis pequeños planes posibles, Dios tuvo espacio para traer sus grandes planes imposibles. Las bendiciones que vinieron después de mi rendición no eran cosas que yo hubiera podido planear o ejecutar. Eran claramente sobrenaturales, claramente divinas, claramente fuera de mi capacidad de fabricar. Y eso era el punto. Dios quería que yo supiera sin duda alguna que esto era Él, no yo. Principio número 7. La rendición te libera del agotamiento espiritual. Antes de mi rendición, yo estaba completamente quemado espiritualmente. La oración se sentía como trabajo duro. Leer la Biblia era una obligación. Ir a la iglesia era rutina. ¿Por qué? Porque estaba usando todas estas disciplinas espirituales como palancas para manipular a Dios a que hiciera lo que yo quería. Después de rendirme, todo cambió. La oración se convirtió en conversación, no en negociación. La Biblia se convirtió en revelación, no en manual de instrucciones para obtener bendiciones. La adoración se convirtió en deleite, no en deber. Porque ya no estaba tratando de conseguir algo de Dios. Estaba simplemente estando con Dios. Y paradójicamente, cuando dejé de tratar de conseguir cosas de Él comenzó a darme más de lo que jamás pedí. Mira, aquí está la verdad fundamental que resume todos estos principios. Dios no responde a tu esfuerzo, responde a tu fe. Y la fe verdadera no es, voy a trabajar muy duro y confiar en que Dios bendecirá mi trabajo. La fe verdadera es, voy a confiar en Dios tan completamente
que puedo descansar mientras Él trabaja. Hebreos 4:10 dice algo profundo, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Lee eso de nuevo. El que entra en el reposo de Dios, reposa de sus propias obras. No añade más obras, no trabaja más duro, reposa, descansa, confía, porque ahora Dios está trabajando. Y cuando Dios trabaja, el trabajo humano palidece en comparación. Eso es lo que descubrí en mi viaje, que toda mi vida había estado trabajando para Dios cuando Él quería trabajar a través de mí, que había estado cargando pesos que Él nunca me pidió cargar, que había estado peleando batallas que Él ya había ganado. Y que el día que solté todo eso, el día que me rendí completamente, fue el día que realmente comenzó mi victoria. Entonces déjame traer esto a casa. Déjame hacerlo personal para ti que estás viendo esto ahora mismo. Sé exactamente dónde estás. Conozco ese lugar porque yo estuve ahí. Estás cansado. Estás frustrado. Has hecho todo lo que te han enseñado que debes hacer y los resultados simplemente no están apareciendo. Tal vez es tu matrimonio, y parece que sin importar cuánto lo intentes, la distancia entre tú y tu cónyuge sigue creciendo. Tal vez son tus finanzas, y cada mes es la misma batalla tratando de hacer que los números cuadren, mientras las deudas se acumulan. Tal vez es tu salud, y has orado 1000 oraciones, pero tu cuerpo sigue fallándote. Tal vez es ese hijo pródigo que se alejó de la fe, y has intercedido hasta quedarte sin lágrimas, pero nada cambia. Tal vez es ese sueño que Dios puso en tu corazón hace años, y has trabajado incansablemente para verlo manifestarse, pero todas las puertas siguen cerradas. Y estás llegando a ese lugar oscuro donde yo llegué, donde empiezas a cuestionarte si Dios realmente te escucha, si realmente le importas. Si tal vez hiciste algo mal y por eso Él no está respondiendo. Déjame decirte algo con toda la autoridad de alguien que estuvo exactamente donde tú estás. No hiciste nada mal. No estás siendo castigado, no estás siendo ignorado, estás siendo llevado al lugar más sagrado que un ser humano puede experimentar, el lugar del final de ti mismo. Porque es ahí, en ese lugar, donde finalmente estás listo para una verdadera rendición. No una rendición teórica, no una rendición religiosa, sino una rendición desesperada, total, sin reservas. Y cuando llegues ahí, cuando finalmente sueltes todo, vas a descubrir algo que va a revolucionar tu vida entera. Dios estaba esperando este momento. No estaba esperando que fueras más fuerte. Estaba esperando que admitieras tu debilidad. No estaba esperando que tuvieras todas las respuestas. Estaba esperando que dejaras de pretender que las tenías. No estaba esperando que trabajaras más duro. Estaba esperando que descansaras más profundamente. Mira, aquí está lo que he aprendido en estos últimos 3 años de vivir en rendición continua. La vida cristiana no es una escalera que subes con esfuerzo. Es un río en el que te sumerges con confianza. No es algo que conquistas, es algo que recibes. No es algo que ganas, es algo que heredas. Y todo lo que se requiere de ti es que sueltes tus remos y dejes que la corriente de la gracia de Dios te lleve. Ahora bien, sé que algunos de ustedes están resistiéndose a esto, porque suena demasiado simple, demasiado fácil, y te han enseñado toda tu vida que las cosas de valor requieren esfuerzo agonizante. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo está funcionando eso para ti hasta ahora? ¿Te ha llevado tu esfuerzo agonizante a la libertad o al agotamiento? ¿Te ha traído tu lucha constante paz o ansiedad? ¿Te ha producido tu necesidad de control, descanso o insomnio? Porque si eres honesto conmigo ahora mismo, apuesto a que tu vida se parece más a un campo de batalla que a un jardín, más a una prisión que a un paraíso, más a esclavitud que a libertad. Y todo porque no puedes soltar. No puedes confiar. No puedes rendirte. Entonces aquí está mi desafío para ti hoy. No es complicado. No requiere que hagas 50 cosas. Requiere que hagas una sola cosa. Suelta. En este momento, donde sea que estés, quiero que identifiques esa cosa que has estado cargando. Esa situación que has estado tratando de controlar.
ese problema que has estado intentando resolver con tu propia fuerza. Y quiero que hagas lo que yo hice esa noche hace 3 años. Levanta tus manos. Literalmente, físicamente, levanta tus manos. Y di estas palabras en voz alta. Señor, esto es tuyo. Ya no puedo más. Ya no voy a pelear. Ya no voy a tratar de controlarlo. Lo pongo en tus manos. Haz lo que quieras. Tu voluntad, no la mía. Tu tiempo, no el mío. Tu manera, no la mía. Me rindo. Y después de que digas eso, quiero que tomes una decisión radical. Vas a vivir el resto de tu vida desde ese lugar de rendición. No vas a retomar el control mañana cuando te sientas ansioso. No vas a entrar en pánico la próxima semana cuando las cosas no se muevan lo suficientemente rápido. No vas a volver a tus viejos patrones de lucha frenética el próximo mes cuando la tentación venga. Vas a aprender a descansar en la fidelidad de Dios, incluso cuando tus circunstancias no cambien inmediatamente. Porque aquí está la promesa que puedo hacerte basándome en la palabra de Dios y mi propia experiencia. Si realmente te rindes, si realmente confías, si realmente sueltas, Dios va a moverse en tu vida de maneras que nunca imaginaste posibles. Tal vez no en 72 horas como fue para mí. Tal vez sea en 72 días, o 72 semanas. No sé cuál es el tiempo de Dios para tu situación específica. Pero lo que sí sé es esto. El Dios que no durmió cuando José estaba en la prisión no está durmiendo en tu situación. El Dios que vio a David en el campo de ovejas, te ve a ti en tu oscuridad. El Dios que escuchó el clamor de María tiene su oído inclinado hacia tu dolor. Y en el momento perfecto, en la manera perfecta, para su gloria perfecta, Él va a actuar. Pero primero, tienes que soltar. Proverbios 3:5-6 dice, confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. No dice, confía en el Señor mientras también mantienes 3 planes de respaldo por si acaso. Dice, confía de todo corazón. No dice, usa tu inteligencia primero, y luego si eso no funciona, prueba con Dios. Dice, no confíes en tu propia inteligencia. Y la promesa es clara. Él allanará tus sendas. Él enderezará tu camino. Él hará posible lo que te parece imposible. Pero requiere rendición total. Mira, puedo pararme aquí y contarte historia tras historia de cómo Dios ha continuado moviéndose en mi vida en estos 3 años, cómo mi matrimonio fue completamente restaurado, cómo mis hijos están floreciendo, cómo mi negocio ha crecido más allá de cualquier cosa que hubiera soñado, cómo oportunidades que nunca busqué continúan apareciendo. Pero no quiero que esto se trate de mí. Quiero que se trate de ti. Porque lo que Dios hizo por mí, lo quiere hacer por ti. Las mismas promesas que son verdaderas para mí son verdaderas para ti. El mismo Dios que intervino en mi situación imposible puede intervenir en la tuya, pero tienes que hacer tu parte. Y tu parte no es trabajar más duro. Tu parte es confiar más profundamente. Tu parte no es luchar con más fuerza. Tu parte es rendirte con más completitud. Tu parte no es tener todas las respuestas. Tu parte es reconocer que Él tiene todas las respuestas. Entonces hoy, en este momento, te invito a tomar la decisión más contraintuitiva, más radical, más liberadora de tu vida. Deja de pelear, suelta el control, ríndete completamente. Y luego observa mientras el Dios del universo, el creador de todas las cosas, el que habló, y los mundos existieron, comienza a moverse en tu vida con poder, con gracia, con perfecta precisión, porque cuando tú dejas de actuar, Dios empieza a actuar. Cuando tú sueltas el control, Dios toma el control. Cuando tú te rindes, Dios se levanta. Esa es la paradoja gloriosa del reino. Esa es la verdad que me tomó 40 años aprender. Y esa es la verdad que estoy compartiendo contigo hoy, con la esperanza de que no te tome 40 años a ti. El día que dejé de pelear, fue el día que Dios empezó a actuar. Y tu día puede ser hoy. Oremos juntos. Padre Celestial, por cada persona que está viendo esto ahora mismo, te pido que les des la gracia de soltar, la valentía de confiar, la fe de rendirse completamente. Que experimenten la libertad que viene cuando finalmente dejan de cargar lo que nunca fue su responsabilidad cargar.
que conozcan tu paz que sobrepasa todo entendimiento y que vean tu poder manifestarse en sus vidas de maneras que solo tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Deja de pelear. Dios está a punto de actuar.